Hola, muy bien, buenas noches. Como ustedes pueden observar, nosotros estamos aquí en nuestra UTI del alma, aquí desde Río de Janeiro. Entonces, hoy día nosotros vamos a hacer la oración para cura del alma. ¿Por qué cura del alma, Rodrigo? Porque su alma es eterna. Su alma es eterna. Su alma no va a morir. Su alma no va a morir. Lo que va a morir es su cuerpo físico, pero su alma no se muere. Entonces usted tiene que investir en su alma. Usted tiene que investir en su alma, porque una vez que usted invierte con toda su fuerza en su alma, ahí, mi amigo, ahí usted está haciendo lo correcto, porque lo que más las personas están haciendo es preocupándose con su vida financiera, su vida sentimental, su vida, su salud, y no se preocupan con su alma. Usted tiene que preocuparse con su alma. Mira, lo que yo te voy a decir hoy día es del Señor Jesús resucitado. Quizás usted no conoce la historia del Señor Jesús resucitado. Porque el Señor Jesús, Don German, el Señor Jesús, Él apañó, el Señor Jesús que tuvo su cuerpo estraçalhado, fue chicoteado. Había un chicote con 7 cordas, un chicote con 7 cordas, y en estas cordas habían metal o hueso de carnero. En estas 7 cordas, los romanos habían hecho un chicote especial para los judíos. ¿Por qué, Rodrigo? Hicieron un chicote especial para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no se ponían de rodillas para nadie. Los judíos no se ponían de rodillas para nadie. Entonces, los romanos, ellos hicieron un chicote especial para los judíos. Entonces ellos tenían una idea que de la 11ª chicotada, porque ellos lo que hacían, mira lo que hacían ellos, eran como 10 chicotadas, 10 veces 7 eran como 70. Entonces los judíos, ellos apañaban como 70 chicotadas, y en la 11ª, sus rodillas ya no aguantaban, entonces ellos se ponían de rodillas, ya no aguantando más apañar, se ponían de rodillas, y la última, que era la 11ª, pegaba en la cara, donde pegaba, ahí los trasalhaba. Entonces, ¿por qué hicieron eso los romanos? Porque ellos fabricaron este chicote. Porque los judíos eran así. Ellos no se ponían de rodillas para nadie, solo para Dios. Solo para Dios. Quizás usted que me está escuchando ahora, usted se pone de rodillas para una enfermedad, para un problema en su vida sentimental, sentada en su vida. Pues disculpa, es que la internet está mal. Entonces el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, a Él le pusieron una corona con espinos. Estos espinos tenían como 12 y ahora sí, ya disculpa. Entonces lo que pasó, lo que nosotros estamos hablando del chicote que se llamaba azorrague, un chicote con 7 cordas que a su final tenía como hueso o metal. Entonces este chicote era especial para los judíos, que no se ponían de rodillas para nadie. Entonces los judíos no se ponían de rodillas para nadie. Y el Señor Jesús, Él apañó como 40 veces, con este chicote, 40 menos 1. 40 chicotadas como esta menos una. Entonces el Señor Jesús apanhou con este chicote, hasta que dice en la Biblia que el Señor Jesús fue para la cruz desfigurado. Y otra cosa más, ese es poquito que yo te estoy contando,
y de las cosas que pasaron con el Señor Jesús. Después yo voy a llegar a un punto que usted va a saber por qué el Señor Jesús hizo todo eso. ¿Ya? Ahora te voy a explicar. El Señor Jesús, a él le pusieron una corona con espinos de 12 a 15 centímetros. Estos espinos que podían perforar una madera de acacia. Una madera de acacia es una madera muy fuerte, muy dura. Y estos espinos, cuando pusieron la corona en el Señor Jesús, ya apuraban la pálpebra, todo. Entonces usted tiene que saber o qué pasó con el Señor Jesús, por qué pasó eso. Y en las historias dicen que después que toda el sangre del Señor Jesús, que fue derramado, y había una parte que el Señor Jesús estaba suando, su sudor salía sangre. Y si usted buscar en los cientistas dicen que cuando una persona, su sudor sale sangre, es porque la persona está tensa, ella está preocupada, entonces su corazón patea fuerte y tan fuerte que el sudor sale sangre. Entonces el Señor Jesús también se puso, el Cristo que había dentro del Señor Jesús, que era hombre, él era hijo del hombre, era un Dios adentro de un cuerpo de hombre. El espíritu del hombre que había en el Señor Jesús también se preocupó con aquella situación. Entonces quiere decir que usted, a veces, cuando usted se pone preocupado con algo, es normal porque nosotros somos carnes, somos seres humanos, no somos robots, no somos dioses, somos seres humanos. No es que usted se va a entregar a la preocupación, porque si el Señor Jesús se entrega para la preocupación, el sacrificio no iba a ser perfecto. Y una cosa más que te voy a decir, el Señor Jesús cuando estaba en la cruz, dice que cuando los soldados lo furaron con una espada, salió agua. ¿Por qué salió agua? Porque el sacrificio fue perfecto. Cuando lo pusieron en la cruz con sus brazos abiertos, él le hizo así, y las 3 horas que el Señor Jesús se quedó ahí, fue el tiempo de toda el sangre de él ser derramado. Por eso fue un sacrificio perfecto. El Señor Jesús hizo todo eso para salvar su alma. Si el Señor Jesús no hace eso, nosotros no teníamos la oportunidad de estar aquí hoy. Yo que era un adicto, que era un criminal, yo que viví 13 años de mi vida en la criminalidad, en la adicción, en la prostitución, yo hoy no tenía la oportunidad de estar aquí predicando para usted. Entonces usted tiene que entender por qué el Señor Jesús hizo todo este sacrificio. Ahora yo te voy a decir por qué Él hizo todo este sacrificio. Marco, Kaiser, Germán, Kenta, yo le voy a decir a usted por qué el Señor Jesús hizo todo este sacrificio. Mira lo que está escrito aquí en el capítulo de 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 55 y 56. Mira lo que está escrito aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces usted tiene que entender que el Señor Jesús, Él se entregó para que nosotros vencemos la muerte. Usted sabía que nosotros no morimos. Yo no voy a morir, usted igual no va a morir, porque nosotros tenemos vida eterna. Vida eterna. Pero cada vez que usted se aproxima del pecado, cada vez que usted peca, usted camina para la muerte eterna. Porque nuestra alma tiene 2 caminos, cielo o infierno.
usted que vai decidir qual caminho que você vai buscar com sua vida. Porque você que me está escuchando agora, você está tendo a oportunidade de la salvação. Porque todo o sacrifício que o Senhor Jesus hizo, as chicotadas, el espino, la corona del espino, la muerte en la cruz, el sangre que Ele derramou, foi para salvar nuestra alma. Então, usted tiene la oportunidad de la salvación para que usted pueda vencer la muerte. Há muitas pessoas que se mueren, pero no se muere la persona, se muere su cuerpo. Su cuerpo se muere. Pero si usted vive una vida en el pecado, si usted no acepta el sacrificio de la cruz que hizo el Señor Jesús, ahí sí, usted se muere, porque usted se va para el infierno. Pero si usted que me está escuchando ahora, si usted hace un voto ahora, si usted ahora nosotros vamos a hacer una oración, si usted se entrega 100% para Dios, si usted dice, Señor Jesús, yo acepto el sacrificio, aunque usted en algún momento usted se pone nervioso, algún momento su corazón empieza a palpitar fuerte, porque usted tiene ganas de pecar, que usted tiene ganas de hacer algo que usted sabe que va a desagradar a Dios, pero si usted busca de Dios, si usted busca fuerza en Dios, usted va a ser salvo. Dios te va a dar un escape. Ele te va a dar fuerza para que usted pueda aguantar en esta situación que usted va a pasar. Pero para eso usted tiene que entregar toda su vida en la mano de Dios. Como yo te estoy diciendo, usted tiene que entregarse toda su vida en la mano de Dios. Ahora nosotros vamos a hacer una oración. Y usted que me está escuchando ahora, usted tiene la oportunidad de entregarse toda su vida en la mano de Dios. Quizás usted está en su casa, usted está cerca de un amigo, usted está cerca de su familiar, pero usted se va a alejar de todos. O si las personas que están con usted ahí están en la misma fe, ya. Cierra sus ojos ahora, vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Olvida de todo. Quizás usted estaba triste, usted estaba desesperado, usted estaba preocupado, pero Dios te está dando una oportunidad de salvar su alma. Porque si usted se muere ahora, usted va para el seno de Abraham. El seno de Abraham es como si fuera una sala antes preparatoria para el reino de Dios, la nueva Jerusalén que nos está esperando. Va a ser muy lindo. Y una cosa más que te voy a decir, después de todo eso, que el Señor Jesús hizo el sacrificio, salvó nuestra alma, después de todo eso, el Señor va a venir a la tierra para buscar los suyos. Y lo que pasa es que nosotros vamos a reinar con el Señor Jesús 1000 años. 1000 años. Usted puede buscar en la Biblia, en las Escrituras, usted va a ver. Es como si nosotros reinásemos con el Señor Jesús. Imagina, el gobernador de Bolivia, el presidente de Bolivia, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Brasil. Son personas poderosas aquí en la tierra. Imagina usted reinando con esas personas. Así va a ser. El Señor Jesús va a venir y nosotros vamos a venir con Él. Vamos a estar con Él reinando 1000 años. ¿Usted sabe qué es esto? Nosotros vamos a reinar 1000 años con el Señor Jesús. Es muy fuerte. Por una actitud de fe que usted se entregó su alma para Dios, usted tiene la oportunidad. ¿Ya? Entonces cierra sus ojos, vamos a hablar con Dios. Cierra sus ojos. Olvida de todo. Olvida de todo y vamos a hablar con Dios. Mi Dios, en nombre de Jesús, mi Padre. En aquí están personas que me están escuchando, mi Dios. Personas que han escuchado, mi Dios, un poco de su historia, un poco de lo que el Señor hizo para salvar nuestra alma. Entonces, mi Padre, después de todo eso que esa persona escuchó, ella dijo en su inteligencia, en su cabeza, en verdad, lo que hizo el Señor Jesús fue algo muy importante.
Foi algo muito importante e o Senhor Jesus falou com ela. Então, meu Padre, convence a essa pessoa para que ela pueda entregar toda a sua vida em suas mãos. E se você agora que me está escutando, se você se compromete em entregar-se toda a sua vida em la mano de Deus, você vai falar com Deus agora. Você vai dizer, meu Deus, eu te entrego toda a minha vida em tus manos. E já que você lhe dijo que vai entregar sua vida em suas manos, você põe a mão em sua cabeça agora, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão em sua cabeça. E o mal que estava tentando roubar a saúde, a esperança, a paz, a fé dessa pessoa, agora ela hizo voto de entregar-se toda a vida em la mano de Deus. E você não aguenta, maldito. Você vai sair agora da vida dessa pessoa. Sai agora do pensamento, da família, de onde você está, maldito. Você que estava agarrando a alma dessa pessoa. Você que ponia tristeza, desespero, ansiedade. Você que estava quitando a paz de ella. Em nome de Jesus, todo el mal, de una vez por todas, junta tus valletas, del mayor al menor, en nombre de Jesús, y reciba la paz. Sea salvo ahora. Si usted en verdad se entregó para Dios, si usted se comprometió en ser fiel a Dios a partir de ahora, no solo con tu vida, pero también con toda su alma, de toda su alma. Si usted hizo este voto de ser fiel a Dios con toda su vida, lo que usted estaba haciendo quizás para un enamorado, para un patrón, para no sé, para la enfermedad, quizás usted se estaba poniendo de rodillas para algo o alguien, pero ahora usted solo va a entregarse para Dios. Reciba la paz ahora, reciba la alegría de la salvación. Sea libre ahora de todo el mal, de todo el mal. Y habla conmigo así ahora, mi Dios. Habla fuerte, cierra sus ojos, ponga la atención aquí en la oración. Olvida de todo, habla fuerte, mi Dios. A partir de ahora, toda mi vida es tuya, es tuya. Lo que yo estaba haciendo para algo y para alguien, yo voy a hacer para usted, para el Señor Jesús. Y yo estoy seguro, si yo me muero ahora, yo voy para el cielo. Y si usted siente la paz, si usted tiene la seguridad que usted va para el cielo, es porque el Señor Jesús aceptó su oración. Entonces, sea libre ahora de todo el mal, de toda hechicería. Reciba la paz, reciba el Espíritu Santo. Sea renovada y ahora donde usted está. Sea renovado por el Espíritu Santo. Su nombre está escrito en el libro de la salvación, en el libro de la vida, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén y gracias a Dios. Amén, amén. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Y si usted que me está escuchando, si usted sintió paz, si usted sintió alegría, usted va a escribir en los comentarios. Y usted que me está escuchando, ya que usted ahora es una persona de Dios, es una persona de la fe, usted va a participar con nosotros de todas las oraciones. ¿Está bien? Usted va a participar con nosotros de todas las oraciones. Y yo, después de esta live, yo voy a poner la cuenta de la iglesia para que usted también sea fiel a Dios. Porque la fidelidad a Dios es el principio de todo. Porque la fe sin obra es muerta. Para que pueda llegar una iglesia ahí en tu país, para que pueda llegar una UTI del alma ahí en su país, en su departamento, la provincia que usted vive, para que pueda llegar una iglesia igual que esta que tenemos aquí en Río de Janeiro, ahí en tu país. Entonces usted va a colaborar con la obra de Dios. ¿Está bien? Yo voy a poner después de esta publicación la cuenta de la iglesia, para que usted sea fiel a Dios. ¿Está bien? Entonces, si usted fue bendecido, si usted en verdad tiene paz, tiene alegría, tiene seguridad, si usted se muere ahora, los ángeles de Dios
van recoger a tu alma, usted va a escribir en los comentarios. ¿Está bien? Que Dios le bendiga a todos ustedes. Hasta el día viernes, que nosotros estaremos haciendo la oración por la vida espiritual. Usted que tiene un problema en su vida espiritual, ¿cómo yo digo un problema en tu vida espiritual? Tiene un problema crónico, que hace años que ese problema no se va. Usted va a participar con nosotros. Usted puede hasta escribir en los comentarios cuál problema crónico que usted tiene. Nosotros vamos a estar haciendo las oraciones. 7:30 de la mañana y 7:30 de la noche. ¿Está bien? Hoy día no hubo oración en la mañana porque yo en aquí es una favela y como usted sabe que en las favelas hay operación, hay balazos, hay peligroso, entonces estaba muy peligroso, estaba muy duro para salir a la calle, entonces no pudo salir en la calle nosotros. Y no dio para hacer la oración, porque donde grabamos el video es aquí en la UTI, donde hay todo montado aquí, un escenario para la oración. Y después yo voy a mostrar a usted cómo es aquí. Y es muy bacana, muy chévere. ¿Está bien? Que Dios le bendiga a todos ustedes. Hasta el día viernes. ¿Está bien? Don Germán Kenta y Marco Kaiser. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Hasta el día viernes.